Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida el día de hoy nuevamente a Viviendo Consciente. Bienvenidos donde la psicología se vuelve práctica y cercana. Yo soy María Camila Jaramillo y hoy el día me acompaña como siempre mi colega Diana Herrera. Somos dos psicólogas que queremos compartir con ustedes herramientas sencillas sobre salud mental, bienestar para la vida diaria. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy pertinente para comenzar este año. Definitivamente, Dianis, nos traes el día de hoy un tema buenísimo que nos ayuda a entender también todos los problemas de salud mental que enfrentamos los psicólogos clínicos, los psicólogos de rendimiento. Yo creo que todos los psicólogos que nos llegan pacientes y consultantes decimos, oh, y el tema de hoy es el consumo consciente de redes sociales y tecnología. Y creo que esa es la partecita en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, en la que Dianis nos va a ilustrar el día de hoy. ¿Tú qué entiendes, Dianis, o cómo lo explicas la palabra consumo consciente? Hola Maca. Eh, Empecemos por ahí, porque empiezo primero por el saludo, porque soy acá muy consciente que Mm, aquellos que nos están escuchando en este momento lo están haciendo a través de una red social, en claro. este caso a través de YouTube. Ujú, Cuando hablamos de consumo consciente, es reconocer que ya la tecnología, las redes sociales y distintas herramientas ya están inmersas en nuestra vida, hacen parte de nuestra cotidianidad y de hecho en algunos momentos es casi inevitable usarlas. Cuando digo casi inevitable es cuando te dicen el pasabordo en el avión lo puedes tener en tu celular o puedes necesitas tal aplicación para ordenar o cuando en COVID en cualquier restaurante todo se volvió QRs. Eh, y muchos les tocó buscar cómo se lee un QR en mi celular. Me incluyo. Entonces, ya reconocemos que la tecnología hace parte de nuestra existencia moderna, sí. que se ha penetrado a tal punto que no vale la pena lucharla, Mm, sino más bien aprender cómo la puedo utilizar de manera consciente, que es un reto, de una forma que igual me protejo a mí, mi bienestar y mi conexión con el mundo físico. Unos dicen ujú. mundo real, yo quiero decir mundo físico, con las interacciones que son cara a cara, con aquellas personas que puedo tocar y que puedo sentir. De acuerdo, como que redes sociales también te incentiva a contactar con un mundo diferente al mundo físico, ¿no? También como que ahí partamos de cómo la mente también se transporta a otro lugar y claro, cuéntanos un poco como cuál es esta visión de esta transformación de nuestras vidas, ¿no? Porque cuando tú y yo Ujú. hablamos de tecnología y hablamos con nuestros papás, con nuestros abuelos, con personas de pronto también que van a tener bebés, de qué manera es bueno, es bueno, hasta en qué momento es que le puedo dar una pantalla a mi bebé o en qué momento la abuela sabe contestar una videollamada o, claro, háblanos un poquito de esa parte de transformación de la manera como interactuamos con la tecnología y con el uso de redes, ¿no? Tocas un tema bien interesante que va a ser generaciones. Y voy a empezar macachándonos al agua, porque tú y yo, querida, somos millennials. Pues eso implica que va desde el 89 hasta el 97 si no estoy mal, 96, Sí, 97. O sea, por ahí siglo pasado, estamos. Por ahí siglo estamos. pasado. Total. Y solo con nuestro ejemplo podemos observar cómo la tecnología transformó nuestro desarrollo y transformó quiénes somos hoy en día y cómo las nuevas generaciones están creciendo. No iría a decir se están criando, pero en aquella cultura y que están creciendo. Entonces, estoy casi segura que tú puedes recordar el internet por cable, que tenía ese sonidito. Pi.
Buenísimo. Sí, claro, uno se conectaba y la persona de ninguna parte de la casa podía descolgar el teléfono porque se iba la ¿Era uno señal. o dos? ¿Teléfono o internet? Sí, recuerdo. Después Sí. viene la innovación del teléfono celular, volviéndose más y más común, porque los celulares se inventaron en los 90 y yo sé que esto es un podcast de psicología, pero créanme que esto tiene sentido. Los celulares se Está bien. inventaron en los 90, empezaron a integrarse más y más. En los Ujú. dos, creo que fue 2006 o por esas fechas, again, podcast de psicología, no de tecnología, salió el iPhone. Entonces ya habían Blackberries, la tecnología se transforma, se vuelve táctil, eh, también incrementa el costo, las baterías de los celulares duraban más, ahora duran menos, eso es otro tema, pero llega a influir. Sí, Sumado a, genera, permite una cultura de vigilancia por parte de papás a sus hijos. Usted me avisa, ¿dónde está? ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo sales? Que en wow, diferentes contextos, ojo, esto también ha resultado bueno y resultó dar mayores niveles de tranquilidad. Porque no vamos a pretender que vivimos todos en un lugar utópico donde es seguro, estás bien, no hay robos, o sea, hay que mantenerlo contextualizado. Pero sí está esa cultura más y más presente. Y hay que sí, nuestros papás y otras generaciones digan, no, yo cuando estaba saliendo con su mamá, acordábamos cada uno en qué bus se subía o a dónde llegaba, a qué hora, y eso era. confía. Hoy en día no es así, y para nosotros no fue así. No, La manera en la que ahora nos relacionamos, e incluso la forma en la que los trabajos se ven, también ha mutado terriblemente. Desde el uso de Internet de alta velocidad, las computadoras portátiles, luego COVID y el trabajo remoto que se popularizó porque no era nuevo, sí, todo ha venido transformándose. de Y acuerdo. eso es solo pensándolo en nuestra generación. En nuestra generación, que incluso fue aquella en la que no teníamos computadores o tabletas o iPads cuando éramos chicos, porque sencillamente no existían. De acuerdo. Y eso nos permitía otro tipo de juegos, juegos con otros niños o juegos de mesa, juegos con miembros de la familia, otras maneras de interactuar que De vamos a acuerdo. ver en las generaciones de ahora se han transformado mucho. Sí, Y tenemos a escuchar comentarios como, es que los niños de hoy en día entienden la tecnología, mírenlo, tiene 3 años y usa ese celular, perfecto, mejor que yo. sí, sí, Y todo eso tiene unas implicaciones y ha sí, transformado la manera en que nos criamos, la manera en la que se crían los niños, se crían a los niños. O sea, el rol sí, del adulto y el rol del niño se ha transformado. También ha cambiado la forma en la que nosotros nos relacionamos, sí, la cantidad de interacción en el mundo físico, en el mundo virtual y las profundidades de esas conexiones. de acuerdo. Y podríamos reflexionar incluso del valor y el peso de la palabra comunidad hoy en día a la Sí, comunidad hace 50 años, 30 o 20 años. E incluso yo quiero ver si le pregunto a un chico de generación Z, todas estas personas nacidas después del 97 o de los 2000, qué es comunidad y que no, y me sorprendería si alguien habla de una comunidad de personas en el plano físico, más no sí, el community que tú creas a través de tus redes. de acuerdo. Yo creo que ahí tocas un punto muy importante y es el de redes sociales, cómo modifica la manera en cómo efectivamente nos relacionamos entre nosotros y al mismo tiempo de pronto como que también separa en algunas cosas entre generaciones, ¿no? Porque la tecnología, lo que tú acabas de decir, está continuamente evolucionando, lo que me da para pensar de qué manera yo a mis 32 años puedo estar aislada de algunas cosas en la generación de mis hijos o la generación de mis sobrinos o la generación de más jóvenes, generación Z, porque no sé usar algunas herramientas
de tecnología. Y lo mismo mis abuelos y lo mismo, ¿sabes? Como que hasta Ujú. cierto punto sí modifica un poco o condiciona un poco frente a qué grupo social es más fácil em, interactuar y qué grupo no es tan sencillo como tener ese vínculo o esa interacción. También teniendo las facilidades que tienen para tecnología de llamadas, videollamadas y demás, que pues obviamente al abuelito que está en Colombia y si yo estoy viviendo en el exterior, pues me facilita tener una relación también por ese lado. O sea, Claro. obviamente como que las dos caras, ¿no? En el Ujú. tema de aprendernos a relacionar. Y tú mencionabas el tema de generación Z y no sé, ¿tú qué opinas también un poco de cómo está diseñada esta tecnología de redes sociales? O sea, hasta qué punto el diseño prioriza algunas cosas y no otras. De acuerdo. Voy a hacer un paréntesis antes de dar fin en segundo topic. Y es, una cosa es utilizar el celular y otra cosa es saber utilizar el celular. Ujú, Son dos cosas distintas. ujú, Lo mismo con las diferentes herramientas tecnológicas. Uno puede ver chicos, jóvenes, personas hoy en día, que tú dices que porque están más familiarizados con la tecnología, entiéndase, pues bien, crecieron en un mundo con tecnología, saben usarla y no necesariamente. Yo puedo decirte, doy clases en universidad y mis chicos que van alrededor de los 20 años realmente no saben cómo utilizar Excel. O sea, no ok, necesariamente implica que crecer en tecnología, que tú sepas utilizar la tecnología. Y eso es una claridad importante cuando queremos analizar como ese tema, esa partecita de uso. Pero volviendo más como al grosso, a este tema bien interesante sobre generaciones o no generaciones, hay una parte que sí se ha visto mucho con la generación Z porque hay investigaciones, no porque no haya pasado antes, sino porque hay investigaciones em, en relación a la tecnología y que nos genera muchas preguntas. Se han registrado mayores niveles de ansiedad y de depresión en jóvenes, tanto eh, hombres como mujeres, con el uso de la tecnología. Si bien en sí, algunas ocasiones el comentario es que siento que conecto con mis amigos virtualmente, las estadísticas también nos muestran que se sienten más solos las generaciones de ahora. sí, Que estas conexiones, si bien pueden ser mayores, me acuerdo en un momento era como, tengo 1000 amigos en Facebook, cuando Facebook era el boom. O sea, imagínense. sí. Eh, Ya no, pero eso no implica que yo tenga una relación de cualidad con todas esas personas. de acuerdo. Tengo 2 millones de seguidores, tengo 5 millones de seguidores, tengo 1000 millones de seguidores. Sí, Eso no implican que tienes una relación profunda, clara, desarrollada con esta cantidad de personas. de acuerdo. Y eso se ve ya reflejado cuando han aumentado los niveles de depresión y ansiedad en la población De acuerdo. juvenil, generando y reconociendo un poco lo que hemos mencionado antes, que se habla un poco en la comunidad de salud mental, que estamos en la pandemia de salud mental. Sí, Que de hecho COVID solo lo que hizo fue resaltar más la existencia de la pandemia de salud mental. O sí, sea, acá las redes sociales también tienen un poco de parte, que uno ve los adolescentes con un consumo masivo de redes como TikTok, Instagram, X no es como tan para jóvenes, pero sobre todo TikTok, Instagram y Snapchat son muy utilizados. Y porque también esto sigue aumentando porque hay una partecita detrás que yo diría que no es del todo moral o ética cuando se desarrolla y es utilizar los conceptos de la ciencia del comportamiento para mantenernos con lo que es enganchados a las aplicaciones. Entonces, si tú ves, está el seguir deslizando y el deslizando y deslizando, que se vuelve casi infinito. Incluso total. cualquiera de nosotros, me incluyo, caen en ese momento de que deslizas, deslizas y no te diste cuenta en qué momento pasaron 20 minutos. Entonces, Y ese es ahí deja. el uso de conceptos de la ciencia del comportamiento. Ujú, También está el feed. Entonces, tú puedes seguir manteniendo nueva información de a quienes que
tú sigues. Y resulta que te demoraste unos nanosegundos más, un tiempo extra en en un video o en un reel, pues te va el algoritmo, porque ese es otro personaje que no tiene cara para muchos, pero está el Sí, algoritmo que te va a mostrar más contenido de ese similar. sí. E investigaciones han mostrado que en chicos y en chicas tienden a acceder a mucho contenido relacionado a salud mental, pero sabemos también que más del 90% del contenido no es cierto. Y no necesariamente estamos hablando de promoción de salud mental. También No, puede ser de experiencias de anorexia, de bulimia, de bullying, de ujú, sentirse aislado, que termina ujú, siendo como una espiral. sí. Y esto no está regulado. Lo que pasa es Y, que, claro, dime, y a veces sigue. no somos tan conscientes o no nos han enseñado cómo usar las redes sociales de forma consciente. Y allá te Ujú, devuelvo la palabra, porque yo creo que tuve la fortuna de tener una clase de Excel, pero es una clase de redes sociales, eso no existe. A menos de que sí. tú estés mirando un curso de cómo monetizar, pero que a ti realmente te enseñe cómo usarlas, cómo consumirlas y el impacto que tiene en tu vida, no Ujú, lo hay. no. Yo creo que aquí, Alejita, tú tocas un tema importante y es, claro, ser consciente de cómo está diseñado nuestro sistema nervioso hasta cierto punto. Nuestro cerebro tiene varios sistemas. Obviamente hay un sistema que regula nuestras emociones, lo que Ujú, nos hace diferentes también a muchas especies en este planeta, pero en su mayoría somos muy parecidos a cualquier otro animal que quiere sobrevivir en este planeta y al ser pues mamíferos, gran parte de mi supervivencia implica ser aceptado en un grupo. O sea, si yo soy mamífero, yo creo que las crías de mamíferos son las crías más inútiles dentro del reino animal. Entonces, claramente y si son dependemos bípedos, peor. de Claro, total. O sea, está el concepto oye, mira, una cría de ser humano, no, o sea, yo no puedo sostener mi cabeza solo, ¿sí? Necesito otros. Claramente nuestro sistema nervioso estará muy programado Ujú. para precisamente necesitar a otros. Y claro, no sé hasta qué punto esto que dices es tan importante porque como la red social está diseñada alrededor de esta necesidad de supervivencia, Mm. de esta activación de nuestro sistema de amenaza de te estás quedando solo, de pronto no hay nadie para ti. Y claramente no es como tan consciente, somos animales, y no se nos puede olvidar esto, y hasta qué punto pues la red social también para que tú la consumas necesita priorizar que tú sientas esa necesidad de conexión, ¿no? La necesidad de conexión y la necesidad de estar actualizado, la Sí, necesidad de... Y esa conexión va tanto en con quienes interactúas en ese plano virtual, pero también sí, cuando tienes relaciones interpersonales en el plano físico, que tengas una experiencia compartida, que hoy en día se ha transformado llegar a ser, ay, viste tal meme, ay, viste tal meme, ya no está tan de moda, pero viste tal reel, viste tal video, viste tal cosa que se volvió viral. Entonces incluso se ha vuelto que para conectar en lo poco que se mantiene en el plano presencial, físico, hay que estar actualizado y hay que saber lo que está sucediendo en ese plano mm, virtual. de acuerdo. Entonces sí, evidentemente, tiene ciencia detrás, eh, y creo que acá no podemos ignorar el hecho de que las redes sociales en últimas también son un negocio. Hay gente que se está lucrando por esto y no tiene nada de malo. Por eso acá decimos es consumo consciente. Cuando yo Sí, sé y entiendo esto, también entiendo por qué la aplicación quiere que yo siga haciendo, deslizando. Ese claro. scrolling continuo. Porque también quiere que vea más y más publicaciones, porque Sí, quiere que me vea más y más publicidad. Y me sigue bombardeando con publicidad. sí, Lo va a seguir haciendo porque es un negocio. Es sí, como si yo fuese a a un centro comercial y voy a hablar con alguien, pero cada nada me salen a darme el volante del tal supermercado o me dan la muestra o salen de la tienda. sí. Y está fraccionando nuestra atención.
y está Total. fraccionando la manera en la que nos relacionamos. De Entonces de acuerdo. ahí uno podría abrir como muchos temas que se nos saldrían del tiempo que tenemos destinado, como hablar con el celular al lado, todo eso Sí, también va afectando. Pero, ¿qué viene y cuál va a ser más el mensaje? Esto está pasando, hay una sí, discusión alta hoy en día. Se sí, discute mucho sobre las nuevas crianzas, cómo se va a adaptar tecnología, cuándo usarla, cuándo no usarla, qué uso tenerle. Pero ujú, también es importante saber cuál es el uso que le están dando la tecnología a las personas de la tercera edad, los adultos ujú, por encima de 40, por encima de 50, sí, millennials. Porque también vemos personas mayores que tienen completa capacidad de movimiento o alguna capacidad de movimiento, con la preferencia ya no que solo era ver televisión como antes, sino también de estar en el celular. Y tú ves que hay muchas personas que consumo de videos de YouTube, de Instagram o ahí sí Facebook, está sigue transformando la manera en que nos relacionamos. Está aumentando el sedentarismo, ha aumentado enfermedades de salud mental, pero todo esto nosotros también debemos reconocer que seguimos teniendo un rol de agencia. Y nuestra capacidad de agencia es concientizarnos y definir cuál es el uso que le quiero dar a la tecnología. ¿Qué tan informado quiero estar? ¿Qué sí, tanto necesito saber de la vida de muchas personas? sí, Existen más de 7 billones de personas en el planeta. ¿Quieres saber la vida de cada uno de ellos? ¿Te de acuerdo. interesa saber la vida de cada uno de ellos? ¿Te ¿Y sirve? te sirve? ¿Qué porcentaje de tu día? Porque tenemos un tiempo limitado, son 24 horas al día. Sí, Queremos asignar a estas actividades sí, y cómo éstas le brindan sentido o aportan sentido a tu existencia. Cuando total. hacemos esas preguntas, nos damos cuenta que quizás no necesitamos saber la vida de tantas personas, que quizás ni nos interesa Ujú, y que incluso no necesitamos estar conectados a ciertas redes sociales todo el tiempo o a ninguna. de acuerdo. Y desde ahí reconocemos ese rol de agencia, esa agencia que tenemos que también es fundamental y nos diferencia como seres humanos para definir cómo las queremos utilizar. Y de ahí diría, enseñar y aprender cuál es la relación que queremos con la tecnología y con las redes sociales. Que no sea la necesidad del detox de tecnología de un día a la semana que se vuelve trending, sino cómo realmente vas a promover y mantener una relación saludable con la tecnología. Totalmente. Creo que es un ejercicio de atención plena y la invitación precisamente es a la conciencia de ¿para qué? ¿Sabes? Como que también es, háyale un sentido a la Ujú, conducta del uso de redes sociales y creo que también háyale explicación a esa desconexión con uno mismo, ¿no? Eso que tú acabas de decir de pasaron 20 minutos y no me di cuenta. Llevo 20 minutos o 30 minutos o 40 minutos en el celular teniendo a mi pareja al lado, teniendo a mi familia al lado. Esto te refleja también un poquito como ese diálogo interno de no me estoy dando cuenta, no estoy teniendo agencia en mis conductas, no estoy teniendo esa libertad y creo que esa es la invitación del día de hoy, precisamente para ver cómo lo que nos dices de la desconexión, lo que nos dices de las redes sociales, de qué manera nos invitan también a compararnos un poco más, entonces ujú, también hasta cierto punto, ¿cuál es la función que cumple ese exceso comparativo con otros? Para a nivel de salud, si estamos hablando de bienestar, salud, cómo está diseñado nuestro sistema nervioso y de qué manera el consumo de X o Y. Es como, estaba pensando, una de las cosas que dijiste, hasta qué punto hoy en día tenemos en tú vas a un supermercado y dice exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, exceso, como que sí, para incentivar el consumo consciente, ¿no? Como ujú, ujú, esto está teniendo esto,
ten en cuenta para la hora de consumirlo. tal. No sé hasta qué punto Instagram, TikTok, o no sé si es mucho pedir, salga un letrero de estoy generando una dopamina importante en tu cerebro, pero no serotonina, lo que hace que estés un poquito más propenso después de este punto a tener ansiedad o depresión. Em, Acuérdate que yo no estoy diseñado para que conectes realmente con las personas. No sé si eso será en algún momento algo que vaya a pasar, creería que no, pero creo que es nuestra misión también a través de este live y de este video que invitar a eso, a esa conciencia, de pronto nosotros ponerle el sello al celular de exceso de comparación con otros, exceso de consumo y falta de contacto con el mundo físico. Y mira que, o sea, por mucho que me gusta la idea, digo, uff, porque vamos al punto del castigo, Ujú. porque tiene que ser recriminativo. Punitivo. Ujú, Empezar a tener más bien esa relación saludable. Que claro, en ujú. primer momento necesitamos el warning porque nadie nos está dando esta señal de alerta, pero sí llegar al punto que quiero tener esa relación sana, donde siento que puedo ver, contestar y no tengo la necesidad, el impulso de volver a coger el celular, el impulso de responder, el impulso de responder a todas y cada una de las notificaciones. Entonces va a haber un montón de prácticas. Incluso creo que podemos de esto continuar la conversación donde tú y yo presentamos como estas conductas proactivas que podemos implementar en nuestra vida para tener una relación más sana y saludable con la tecnología, porque hace parte de ella. Nosotros trabajamos a través de un computador, trabajamos haciendo uso de Internet, publicamos en YouTube, porque hey, aquí estamos. Entonces, que esto también tenga sentido y que podamos promover ese consumo saludable y consciente de la tecnología. Me encanta Buenísimo. que sea un plan, claro que sí. Bueno, Dianis, muchísimas gracias, de verdad, el tema de hoy, muy pertinente, muy importante. Y pues bueno, no sé si quieres decir algo adicional a nuestros oyentes en esa conclusión de Uf, cierre para despedirnos. por supuesto, siempre. Primero, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Nos encanta que escuchen estas conversaciones. Recuerden que todo tiene investigación detrás, experiencias y queremos aplicar y volver esto lo más próximo posible. No se Ujú. trata de castigar la tecnología, no se trata de castigar las redes sociales, sino de hacer preguntas que nos permitan ser conscientes y desconectarnos a este mundo virtual de una manera más saludable. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.